Comenzamos una semana nueva, hoy 12 de octubre del año 2020, aquí desde Santa Lucía, en Azcapotzalco, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, por todas las personas que están involucradas en la congregación evangelizadora San Pablo, todos los hermanos que la hacen posible, todos los que están comprometidos en tu camino. Gracias, Señor, porque con tu muerte has vencido la muerte y con tu resurrección nos das la vida eterna. Bendícenos a todos en este comienzo de semana, en esta alegría del 12 de octubre del año 2020, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, hermanos, todos a Espíritu Canal. Aquí estamos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo del 29 al 32. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Checamos en este evangelio que, pues en reflexión, los seres humanos somos testarudos, somos duros de corazón, somos necios. Dios nos ha dado tantas señales. ¿Qué mejor señal que su presencia en la tierra, que haber pisado la tierra y salvarnos? No es el día en que el hombre pisó la luna, el día más grande de la humanidad. No. El día más grande de la humanidad es cuando Jesús, Hijo de Dios, Dios bendito entre nosotros, pisó por primera vez esta tierra y nos llama a convertirnos. Fíjense que aún con todo y eso todavía le pedimos señales. Por eso dice el Señor, esta gente es perversa. Quiere todas las señales. Señor, mándame una señal de que lo que estoy haciendo es lo correcto. Mándame una señal de que la decisión que tomo es adecuada. Mándame una señal si tú existes y me amas, y para que crea en ti, mándame una señal. ¿Qué más señal queremos, hermanos? Jesús ha muerto en la cruz, ha resucitado para darnos vida eterna. ¿Todavía no le creemos? ¿Todavía con todo y eso necesitamos señales? No seamos perversos, más bien creamos en el Señor. Por eso dice, ¿qué señal es más profunda? Pues la señal precisamente de Jonás. Jonás, ¿verdad?, fue tragado por una ballena y estuvo ahí 3 días. Jesús estuvo en el vientre de la tierra 3 días. Y resucita para dar vida. Si Jonás salió del vientre de la ballena para continuar su misión y llevar el mensaje a Nínive y que ésta se convierta, no nos atoremos con los intermediarios simplemente, sino veamos la grandeza del Señor, que es el Rey de todos los santos y el Rey de cada uno de nosotros. Fíjense que nos señalan a la princesa, a la reina esta que viene del sur, nos señalan también a Salomón como rey, gente sabia, gente tocada de la mano de Dios. Pues Dios siempre será más que los mejores. Es el Santísimo, aquel que nos inspira la santidad a todos, posible para todos, pero siempre primero Dios, primero Dios. Dice el primer mandamiento, que dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. No se nos olvide, hermanos, esta es la reflexión del Santo Evangelio del día. Y para el tema del día de hoy, queridos hermanos, continuamos con nuestra historia de la salvación, con el tema de la liberación de Egipto y la alianza en el Sinaí. Durante 400 años los descendientes de Jacob, o israelitas, vivieron en Egipto sin mayores complicaciones, sin mayores problemas. Aquí empezaron a llamarse hebreos, que en el término era casi como decirles realmente extranjeros. Los egipcios, al ver que los hebreos se multiplicaban mucho y no se mezclaban con la gente del lugar, empezaron a perseguirlos, sospechando que algún día pudieran causar problemas a la nación, como por ejemplo apoyar alguna invasión extranjera. Los obligaron a trabajar como esclavos y les ordenaron matar a sus hijos varones recién nacidos, echándolos al río Nilo. Moisés fue salvado de las aguas. Por intervención de una princesa, Moisés se salvó de las aguas y fue a parar a la casa del rey.
Lo podemos checar en Éxodo 1, en Éxodo 2, del 1 al 10. ¿Quién por encargo de la princesa crió a Moisés cuando era niño? ¿Y qué quiere decir Moisés? Vamos a desvelarlo en esta lectura. Solidario con su pueblo. Cuando Moisés se hizo grande, se puso en favor de su pueblo. En una ocasión, para defender a uno de su raza, tuvo que matar a un egipcio. Al llegar la noticia al faraón, tuvo que huir lejos, al desierto. Allá se casó y empezó una vida normal como pastor, cuidando ovejas de su suegro Jetro. ¿Cuál era la misión en esta tierra de Moisés? Un día, mientras apacentaba el rebaño, Moisés vio una zarza que ardía sin consumirse. Un elemento interesante que significa a Dios Padre que no se termina, que no tiene final. ¿Okay? Se acercó y oyó la voz de Dios que le ordenó regresar a Egipto para salvar a su pueblo. Recuerdan que le dice, quítate las sandalias porque pisas tierra santa. Bueno, pues así fue. Y lo envía de vuelta a la tierra donde mana leche y miel. Entonces, la misión de Moisés es liberar al pueblo de Israel. Y lo que cualquiera de nosotros diríamos, Señor, pero ¿cómo voy a liberarlo si yo también he sido esclavo? Además, acabo de ser asesino, acabo de matar a uno de ellos y me están buscando. Cordero Pascual. El faraón no le hizo caso a Moisés, por lo cual Dios lo castigó de muchas maneras. El último castigo fue la muerte de todos los primogénitos de los egipcios, desde el hijo del faraón hasta el hijo del más humilde habitante de Egipto. Se salvaron solamente los primogénitos del pueblo de Israel, porque sus casas estaban señaladas con la sangre del cordero, sacrificado, según las indicaciones que Yahvé había dado a Moisés. Paso a paso, y mató a los primogénitos de Egipto pasando. Podemos checarlo en Éxodo 12, del 1 al 14. Paso del Mar Rojo. Por fin, el faraón dejó libre a los hebreos que emprendieron el camino hacia la península del Sinaí. Preocupado por la falta de una mano de obra tan barata, el rey de Egipto se arrepintió y envió a sus soldados para que los alcanzaran y los hicieran regresar. Para que esto no se realizara otra vez, intervino Dios, que abrió las aguas del Mar Rojo para que pasaran los hijos de Israel. Al llegar los soldados, las aguas se cerraron ahogándolos. Alianza entre Dios y el pueblo de Israel. En el monte Sinaí, Dios hizo un compromiso o alianza con su pueblo. Dios se comprometió a ser como un padre para su pueblo, defendiéndolo de todos los peligros y llevándolo hasta la tierra prometida. El pueblo se comprometió a ser como un hijo para Dios, obedeciendo todos sus mandatos, todos sus mandamientos. Esto sucedió alrededor del año 1250 a.C. Podemos checarlo en Éxodo 20, del 1 al 17. Ahí están los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que hemos estudiado muchas veces en el catecismo tienen presente también la enseñanza de Jesús que encontramos en el Nuevo Testamento. Desierto y tierra prometida. Durante 40 años el pueblo de Israel vivió en el desierto, meditando la ley de Dios y preparándose para la conquista de la tierra de Canaán. ¿Qué tipo de esclavitud encontramos en nosotros mismos, en nuestra familia, en la sociedad? Vamos a preguntarnos, en nuestra comunidad cristiana, ¿qué esclavitud encontramos que no nos permite vivir como Dios nos pide? Hay que observar esas plagas, no solo del pasado, sino las actuales, que el Señor nos está llamando para convertirnos. Dice el Señor, yo soy Yahvé tu Dios, que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. Para ti no habrá otro Dios fuera de mí. Éxodo 22 al 3. Recordemos esa Pascua, ese paso. Y esa gran misión de Moisés interesante como libertador, como guía del pueblo, porque Dios nunca nos deja solitos. Siempre nos pone alguien que nos guíe. En el tema de hoy, historia de la salvación, en la liberación de Egipto y la alianza del Sinaí. En Santos y Conversos, hoy celebramos a Santa María en su advocación de Nuestra Señora del Pilar. La tradición de la Virgen del Pilar, tal como surgió en unos documentos del siglo XIII, que se conservan en la Catedral de Zaragoza, se remontan a la época inmediatamente posterior a la ascensión de Jesucristo nuestro Señor. Cuando los apóstoles predicaban el Evangelio, se dice que Santiago el Mayor había desembarcado en la península del puerto de Cartagena.
lugar donde fundó la primera diócesis española, predicando desde entonces por diversos territorios del país. Los documentos dicen textualmente que Santiago llegó con sus nuevos discípulos a través de Galicia y de Castilla hasta Aragón, donde está situada la ciudad de Zaragoza, en las riberas del Ebro. Allí predicó Santiago muchos días y entre muchos convertidos eligió como acompañantes a 8 hombres, con los cuales trataba de día el reino de Dios y por la noche recorría las riberas para tomar algún descanso. En la noche del 2 de enero del año 40, Santiago se encontraba con sus discípulos junto al río Ebro, cuando oyó voces de ángeles que cantaban el Ave María, y vio aparecer a la Virgen Madre de Cristo de pie sobre un pilar de mármol. La Santísima Virgen, que aún vivía en carne mortal, le pidió al apóstol que le construyese allí una iglesia con el altar en torno al pilar, donde estaba de pie, y prometió que permaneciera en este sitio hasta el fin de los tiempos, para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión, con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio. Desapareció la Virgen y quedó ahí el pilar. El apóstol Santiago y los 8 testigos del prodigio comenzaron inmediatamente a edificar una iglesia en aquel sitio. Y antes de que estuviese terminada la iglesia, Santiago ordenó presbíteros y a uno de sus discípulos para el servicio de la misma, la consagró y le dio título de Santa María del Pilar. Antes de regresarse a Judea, esta fue la primera iglesia dedicada en honor a la Virgen Santísima. La devoción del pueblo por la Virgen del Pilar se halla tan arraigada entre los españoles y desde épocas tan remotas que la Santa Sede permitió el establecimiento del oficio del Pilar, en el que se consigna la aparición de la Virgen del Pilar como una antigüedad y piadosa creencia. En el 1438 se escribió un libro de milagros atribuido a la Virgen del Pilar que contribuyó al fomento de la devoción hasta el punto de que el rey Fernando el Católico, dijo: creemos que ninguno de los católicos de Occidente ignora que en la ciudad de Zaragoza hay un templo de admirable devoción sagrada y antiquísima, dedicado a la Santa, pura Virgen Madre de Dios, Santa María del Pilar, que resplandece con innumerables y continuos milagros. El Papa Clemente XII señaló la fecha del 12 de octubre para la festividad particular de la Virgen del Pilar, pero ya desde siglos antes, en todas las iglesias de España y entre los pueblos sujetos al rey católico, se celebraban la dicha de haber tenido a la Madre de Dios en su región cuando todavía vivía en carne mortal. 3 rasgos peculiares que caracterizan a Nuestra Señora del Pilar y la distinguen de otras advocaciones marianas. El primero es que se trata de una venida extraordinaria de la Virgen durante su vida mortal. La segunda la constituye la columna o pilar que la misma Señora trajo para que sobre él se construyera la primera capilla, que de hecho será el primer templo mariano de toda la cristiandad. Y la tercera es la vinculación de la tradición pilarista con la tradición jacobea, Santiago de Compostela. Por ello, Zaragoza y Compostela, el Pilar y Santiago, han constituido los ejes fundamentales en torno a los cuales ha girado durante siglos la espiritualidad española. La Basílica del Pilar en Zaragoza constituye en la actualidad uno de los santuarios marianos más importantes del mundo y recibe continuas peregrinaciones. Ante la Virgen han orado gentes de todas las razas, desde los más humildes hasta los reyes y gobernantes más poderosos, e incluso pontífices. El grandioso templo neoclásico se levanta sobre el lugar de la aparición, conservándose la columna de piedra que la Virgen dejó como testimonio. Un pilar que simboliza la idea de solidez del edificio de la iglesia, que no se mueve, infranqueable, duro, fuerte. El conducto que une el cielo y la tierra, María como puerta de salvación. El 12 de octubre de 1492 fue precisamente cuando las 3 carabelas de Cristóbal Colón avistaban las desconocidas tierras de América, lo que ha motivado que la Virgen del Pilar haya sido proclamada como patrona de la hispanidad, constituyendo el mejor símbolo de unión entre el pueblo del viejo y nuevo continente. Su fiesta se celebra con gran fasto en todas las naciones de habla hispana y especialmente en la ciudad de Zaragoza, donde miles de personas venidas de todo el mundo realizan una multitudinaria ofrenda floral a la Virgen del Pilar. Hermanos en santos y conversos, Santa María nuestra Madre, en su advocación de la Virgen del Pilar. En el chiste, miren qué bonito carrito. Esta es una edición que sacaron de los famosísimos Beatles. Dicen que este es el carro de John Lennon, ¿será cierto? Qué bonito acabado. Bueno, no estoy vendiendo carritos, más bien cuento el chiste de hoy. Resulta y sucede que la abuelita llegó de misa
ahora que ya se están reabriendo las parroquias, llegó de misa y empezó a preparar olla de té, otra olla de té, tráeme más agua para más té, ya llevaba 5 ollotas de té. Oiga, abuelita, ¿y qué hay? ¿Algún difunto? ¿Hay algún retiro? ¿Algo? ¿Por qué está usted preparando tanto té? Tanto té, mire nomás, ya tiene llena la cocina. Y la abuelita contestó, es que el Padrecito nos dijo en la homilía, Jesús está cerca, prepárate. En las curiosidades de la Iglesia Católica hemos concluido todo el Corpus Paulino o todas las cartas de Pablo. Pasamos ahora a la carta a los Hebreos. Estamos ante uno de los escritos más desconcertantes del Nuevo Testamento y que más perplejidad y admiración suscitan. Tradicionalmente se ha vinculado a San Pablo, hoy casi no. Hoy casi nadie lo considera obra del apóstol y además, tanto el verdadero género literario como los destinatarios reales y el momento de su redacción tendrían poco que ver con el título y las circunstancias que tradicionalmente se han venido atribuyendo a este escrito. Se sigue estudiando la palabra de Dios. Primer punto al respecto de este libro, esta carta. Autor y destinatarios. Punto número 1. Es casi seguro que el autor de este escrito no es Pablo. Y es también seguro que sus destinatarios no son judíos de raza y religión. Estaríamos más bien hablando de un cristiano de origen judío, con formación helenista y amplio conocimiento de la Escritura, que escribe a cristianos de varias comunidades en las que se deja sentir el influjo cultural de los judeocristianos. Parece que se trata de una comunidad que está atravesando en momentos difíciles. La fe se debilita, la desilusión cunde, la apostasía es un peligro real. Esto hace pensar en creyentes de la segunda generación cristiana y en el último cuarto del siglo I después de Cristo como fecha de composición de este escrito, pero estos datos no son seguros, no faltan autores. Incluso en nuestros días observamos que se asignan a los hebreos una fecha anterior al año 70. Punto número 2, una carta que no es carta. Se llama carta a los hebreos, pero ¿qué creen? Realmente no lo es. A pesar de los versículos finales, Hebreos 13, 23 al 25, de evidente carácter epistolar, de evidente carácter carta, y que pueden constituir un añadido posterior, la toma y el contenido sitúan a Hebreos dentro del género de la homilía pastoral. Tiene todas las apariencias de ser un sermón solemne, compuesto por ser proclamado ante varias comunidades cristianas. El autor ha sabido intercalar sabiamente elementos doctrinales y exhortativos y ha estructurado el sermón en 5 partes, más una introducción y una conclusión. Introducción, Hebreos del 1 al 14. Primera parte, Hebreos 1, 2. Lugar ocupado por Cristo en la salvación. Segunda parte, Hebreos 3, Hebreos 5. Jesús como sacerdote digno y misericordioso. Tercera parte, Hebreos 5 al 10. Jesucristo sumo sacerdote. Cuarta parte, Hebreos 11 al 12, la fe y la constancia. Quinta parte, Hebreos 12 al 13, amor a Dios y al prójimo. Y una conclusión, Hebreos 13, 20 al 21. Punto número 3, Jesucristo es el único sacerdote. El autor de Hebreos explica la misión llevada a cabo por Jesús, el Hijo de Dios, a partir de la imagen del sacerdocio. El momento culminante ha sido su propio sacrificio, sufrimiento, muerte en cruz y resurrección, ascensión, intercesión. Cristo se ve convertido en sacerdote mediador de una alianza nueva y es fuente de salvación para todos los hombres. Pero, a través de esta doctrina, el autor del sermón quería también ofrecer a las comunidades de su tiempo, tentadas de acomodación y desaliento ante la persecución, un nuevo camino para profundizar en su fe y su esperanza y llegar a la plena comunión con Dios. Hermanos, esta es la curiosidad del día de hoy, el libro, la carta, que no es carta, libro de los Hebreos. Cabe mencionar entonces las citas. Aquí tenemos las citas, permítanme mostrarles las citas bíblicas de las cartas paulinas y por supuesto de los Hebreos. Ahí tenemos cómo se debe citar, ¿verdad? Según esta Biblia que estamos tomando, la Biblia de América, estas citas de la Biblia. Romanos, Rom, 1 Corintios 1 Cor, 2 Corintios 2 Cor, Gálatas, Gal, Efesios, EF, Filipenses, FLP, Colosenses, Col, la primera Tesalonicenses, una tes, segunda Tesalonicenses, 2 tes,
Primera a Timoteo, una tim. Segunda a Timoteo, dos tim. Tito, tit. Filemón, FLM. Y dicho sea de paso, aquí está Hebreos, HEV. Esa es la manera en que podemos encontrar las citas correctas y verdaderas, tanto de todo el corpus paulino que hemos concluido y la carta a los hebreos, que antes se tenía pensada era de Pablo, ahora sabemos que no es así. Sin embargo, sigue siendo la misma palabra de Dios revelada que nos lleva a su verdad. Esto en las curiosidades de hoy. Para la rola del alma, quiero mandar un saludote hasta Argentina a mi querida amiga y hermana Guadalupe Fonseca, que canta muy bonito y evangeliza, y tenemos la oportunidad de trabajar en el canal de Casa de Agus. Te mando un saludo, querida amiga, un saludo a tu esposo, un saludo a tus pequeñitos, muy bonitos todos ellos. Les presento a Guadalupe Fonseca y la rola se llama Nací para alabarte. Deleítense con esta rola. Nací para alabarte de Guadalupe Fonseca. En la buena onda, felices y contentos hermanos, el pasado sábado, el Papa Francisco, allá en Asís, acaba de beatificar a un joven, a un adolescente, Carlo Acutis. Este muchacho que nació en Inglaterra, pero pasó la mayoría de su vida, corta vida por cierto, en Italia, se considera más italiano que inglés, fue un pequeño santo. Interesante su testimonio porque ya desde chiquillo tenía la curiosidad, el deseo de probar la hostia. Muchos niños así les pasa, ¿no? Hasta el sacerdote les da la hostia sin consagrar para que se les quite la maña. Pero no, este niño realmente quería, sabía que estaba Jesús ahí y pidió a su familia, ya que nació en una familia pudiente, pidió a su familia que un trabajador lo llevara todos los días a misa. Cuenta la historia que el trabajador no era católico y hasta se convirtió de ver el testimonio de este pequeñito, siempre alegre, dicharachero, jugador de fútbol, jugador de videojuegos, metido en su computadora. Dicen que será el próximo santo de los youtubers, de las redes sociales, será también nuestro santo patrón. Carlo Acutis fue un hombre muy sencillo, entregado al amor de Dios, al servicio, al cuidado de los animales, a la predicación sin miedo dentro de su aula. Con sus compañeros les hablaba de Dios. Las tareas que realizaba, las investigaciones que le tocaba, eran teológicas. Por ahí pondremos en algún momento la liguita del video que él hizo para su tarea acerca de la transubstanciación. ¿Cómo es que Jesús está en la Eucaristía? Él amaba la Eucaristía. Recibió su primera comunión y su confirmación más adelantito. Un hombre en verdad tomado de la mano de Dios, un pequeño muchacho. Él se enfermó de una enfermedad muy fea que se llama la leucemia. Y obviamente pues él en uno de sus sueños vio a San Francisco de Asís, que incluso le dijo que iba a morir. Él estaba totalmente consciente de esta realidad y pidió a sus papás que lo enterrasen en Asís. Totalmente enamorado de la filosofía franciscana y su espiritualidad, pues siempre proclamó el amor del Señor a los más necesitados. Le atribuyen un milagro en cuanto a su intercesión, la salud de un pequeñito de Brasil que tenía una enfermedad congénita, que se encomendó de alguna manera a la intercesión de este muchacho y ha recibido la respuesta. Queremos tener un nuevo santo, un santo joven, un santo actual, un santo de chamarra y de pants, de mochila, un santo de computadora, un santo influencer, un santo cibernético, youtuber. Estamos hablando de Carlo Acutis, que el sábado pasado fue beatificado. En la buena onda tenemos un nuevo beato, joven, adolescente. Murió a los 15 años. Y bueno, pues hay que pedir su intercesión para que se compruebe la santidad plena. Pues damos gracias al Señor por este video en que nos han acompañado. Agradecemos a todos los que siempre tienen una caridad de estar presentes, de buscar nuestros videos, de suscribirse, de compartirlos, de darle like a la campanita para que sigamos este trabajo evangelizador. Muy contentos desde Santa Lucía, no paramos, seguimos adelante. Soy el Padre Jorge Arturo Moreno, reciban la bendición. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y descienda sobre ustedes para siempre, así sea. Vamos a continuar el día de mañana. Muchas gracias por estar con nosotros.